Hola, soy Adriana Nieves, licenciada en nutrición. Hoy quiero platicarles de cómo la neurona realiza su función principal, que es la comunicación, es decir, transmitir señales a través de su longitud. Para ello debemos conocer que la neurona constituye principalmente nuestro cerebro y sistema nervioso, la cual es responsable de nuestros sentimientos y pensamientos. En este video les voy a mostrar primordialmente cómo es una neurona y después hablaremos de cómo ésta desempeña su función. Supongamos que esta es una neurona y estas ramas que salen se llaman dendritas, tienden a estar donde la neurona recibe la señal. Hablaremos de esto más adelante. En el medio se encuentra el núcleo, este se considera el cuerpo neuronal. Y luego tenemos como una cola de la neurona, la cual se llama axón. La mielina se considera una sustancia que envuelve y protege a los axones de ciertas células. Su función principal es aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Las células Schwann producen la mielina. Estas se encargan de la mielización de un axón, necesitando varias de estas para lograrlo en toda su longitud. Al final del axón tenemos el terminal axónico, donde la neurona se puede conectar a otras dendritas o quizá a otros tipos de tejidos o músculos, y cuya función de esta neurona es decirle al músculo qué es lo que va. Hablemos un poco sobre el transporte axonal. Existen dos tipos, el anterogrado y el retrógrado. En el transporte anterogrado se avanza desde el cuerpo celular hacia las terminaciones del axón, y este cuenta con dos velocidades, el transporte axónico rápido y el transporte axónico lento. En el transporte retrógrado se avanza en sentido contrario, es decir, desde las terminaciones del axón hacia el cuerpo celular. En el transporte anterogrado participan proteínas como la quinesina, la cual es una proteína asociada a los microtúbulos que consume el ATP. Por un lado se une con una vesícula que tiene que ser transportada y por otra se fija un microtúbulo. La unión molecular con la pared del microtúbulo sufre cambios críticos, los cuales mueven la vesícula hacia el extremo del microtúbulo. En el transporte retrógrado depende de la adeneína, la cual transporta vesículas, ya que ésta no puede transportar su carga, sino que para hacerlo necesita un complejo de proteínas de unión a microtúbulos. Y entonces, ¿cómo es que una neurona viaja desde la dendrita hacia el axón? Vamos a platicar un poco de eso. Necesitamos de un impulso, que viene siendo una señal. Esta se suma si hay múltiples puntos de estimulación en varias dendritas. Y si llega al valor del umbral, generará lo que conocemos como el potencial de acción, que viaja a través del axón y quizás esta estimule otras neuronas o músculos, porque los botones terminales del axón podrían estar conectados a dendritas de otras neuronas o células musculares, entre otras cosas. Supongamos que esta es nuestra neurona. Contamos con el exterior y el interior. Tenemos iones de sodio y potasio flotando alrededor. Dibujaremos al sodio en un círculo y al potasio en un triángulo. Los tienes por ahí y ambos empiezan adentro y afuera de la célula. Hay algo de potasio adentro y afuera y algo de sodio adentro y afuera de la célula. Ahora resulta que las células tienen una mayor cantidad de cargas positivas afuera de sus membranas que adentro. Hay de hecho una diferencia de potencial. Si la membrana no estuviera ahí, las cargas negativas querrían escapar o las positivas querrían entrar. El lado exterior sigue siendo más positivo. Tenemos que generar energía para lograr que el exterior sea más positivo, y esto se hace con la bomba sodio-potasio. El transporte activo se realiza en contra de gradiente con consumo de energía en forma de ATP. Primero, el sodio positivo citoplasmático se une a la bomba sodio-potasio. Después, la unión de sodio estimula la fosforilación de la bomba por hidrólisis de una molécula de ATP. La fosforilación causa que la proteína cambie su configuración y expulse sodio al exterior. El potasio extracelular se une a la bomba, provocando la liberación del grupo fosfato. La pérdida del grupo fosfato restaura la proteína a su forma inicial. El potasio es liberado y los sitios de sodio son receptivos de nuevo, y el ciclo se repite. ¿Y entonces para qué me sirve todo esto? Vamos a conocer al músculo. El músculo está rodeado por tejido conectivo y se une a los huesos mediante tendones. Estos contienen unas cuantas a varios miles de células musculares llamadas fibras musculares, las cuales se empacan en haces dentro del músculo. Cada fibra se compone de unidades cilíndricas llamadas miofibrillas. Después está lo que conocemos por sarcómero, la cual es una estructura proteica mínima que permite la actividad muscular, es decir, es la unidad funcional del músculo.
Se denomina sarcómero a la región de una miofibrilla situada entre dos discos Z consecutivos. Los discos Z son regiones donde se encuentran interaccionando los filamentos finos de actina entre los sarcómeros adyacentes, es decir, las bandas I. En el músculo estriado, los miofilamentos finos de actina se deslizan sobre los miofilamentos gruesos de miosina. Entre los discos Z encontramos una banda oscura, conocida como banda A, en la que se encuentran los filamentos gruesos de miosina y los finos de actina, que al deslizarse unos sobre otros varían el tamaño del sarcómero. A su vez, estas bandas se subdividen en dos regiones, las bandas M, donde los filamentos de miosina se unen unos con otros, esto para perpetuar la continuidad de la fibra muscular. Las bandas o zonas H son aquellas en las que solo hay filamentos de miosina. ¿Y cómo es que pasa todo esto? Esto pasa cuando los iones de calcio se unen a la tropomina C, liberados por el retículo sarcoplástico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre el sitio activo de la actina, para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis, dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis activa la cabeza de miosina y se une a la actina. Se libera el fosfato inorgánico, lo cual hace que se fortalezca la unión. Después tenemos un golpe de fuerza, el ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza, es decir, desplaza el filamento de la actina hacia la línea media. Después viene otro ATP, este se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y actina se debilita con la unión del otro ATP. Después esto va a ocurrir paso a paso al mismo tiempo. Mientras los sitios de la unión de la actina estén expuestos, este mecanismo va a seguir, lo cual se produce la contracción muscular. Y ahora, ¿cuándo se termina? Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplástico, es decir, que existe una bomba de calcio. Se va el calcio y entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su forma original y entonces la cabeza de miosina ya no tiene a dónde unirse y se termina la contracción muscular. Entonces, como hemos visto en todos estos mecanismos, ocupamos del ATP, que es nuestra energía. Pero ¿de dónde sale el ATP? Vamos a hablar un poco de estos mecanismos llamados glucólisis y ciclo de Krebs. Hablemos primero de la glucólisis. Esta forma parte de todos los mecanismos celulares que necesitan energía y, como dice la palabra, es una lisis, es decir, una ruptura de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a piruvato, ATP y NADH. Es un proceso de producción de energía y este se produce en el citoplasma de las células. Consiste en una serie de procesos metabólicos que oxidan la glucosa para producir energía. A partir de la glucosa se producen 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Esta glucólisis es la forma más rápida por la cual la célula consigue energía y consiste en una serie de 10 pasos, constituida por dos fases, la fase inversión de energía, que son los primeros 5 pasos iniciales, y la fase de generación de energía, que serían los 5 pasos finales. En conclusión, la función de la glucólisis es generar energía en forma de ATP y NADH, tanto de manera aeróbica o anaeróbica, con o sin oxígeno, y la generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs en la respuesta aeróbica. Hablemos un poco del ciclo de Krebs. Este es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. El ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de rutas metabólicas responsables de la degradación de carbohidratos, grasas, proteínas, así como agua para la formación de energía química. Su principal sustrato es el acetil-CoA. Al entrar, este se condensa por medio de la condensación con oxalacetato y genera citrato. Al término del ciclo, los dos átomos de carbono introducidos por el acetil-CoA serán oxidados en 2 de CO2, lo que regenera el oxalacetato capaz de condensar al acetil-CoA, la producción relevante desde el punto de vista energético. Sin embargo, se produce a partir de una molécula GTP, 3 NADH y una FADH. Los cofactores reducidos NADH y FADH2 se comportan como intermediarios óxido-reductores. Cuando están reducidos, son capaces de transportar electrones a energía relativamente alta hasta la cadena respiratoria mitocondrial.
Cerca de tal cadena se reoxidan a NAD positivo y a FAT y se unen los electrones a la cadena misma, que así será capaz de regenerar moléculas de ADP y ATP. La energía que se saca de la ruptura completa de una molécula de glucosa pasando los 3 estadios de la respiración celular es de 36 moléculas, aunque en realidad son 38 las moléculas netas de ATP que se producen, pero 2 de ellas, que son las NADH más H positivo, se consumen para transportar desde el citoplasma hasta la matriz mitocondrial, que son producidas en la glucólisis. Por último llegamos a la cadena respiratoria, la etapa final de la respiración. Ahí es cuando los electrones que se arrancan a las moléculas que se respiran y se almacenan, o sea, el NADH y el FADH2, irán pasando por una serie de transportadores situados en las crestas mitocondriales, lo cual va a formar grandes complejos enzimáticos. La disposición de estos transportadores permite que los electrones vayan de unos a otros, liberando cierta cantidad de energía, la cual sirve para formar un enlace de alta energía entre el ADP y el fosfato, que da lugar a una molécula de ATP. Y esto fue lo que se necesitó para crear el ATP que necesitamos para funcionar de manera correcta. Pero nos falta platicar de algo más. Nos falta platicar de los alimentos, vitaminas, minerales que necesitamos para que todo este funcionamiento ocurra de manera correcta. El metabolismo celular son una serie de procesos químicos que ayudan a transformar los nutrientes de los alimentos en energía utilizable por la célula. Los alimentos que ingerimos contribuyen a la capacidad de la célula para llevar a cabo las reacciones químicas que platicamos a lo largo de este video. Un buen estado de nutrición ayuda a nuestra célula a producir energía durante la respiración celular. Para ello vamos a hablar de ciertas vitaminas y minerales que nos son indispensables para el buen funcionamiento de estas reacciones. Comencemos con el sodio, el cual es el principal elemento regulador de los fluidos extracelulares y en base a ello desempeñar importantes funciones fisiológicas, por ejemplo regular la osmolaridad, que es la diferencia de concentración a nivel de la membrana. Nos ayuda a regular el transporte activo y a mantener el potencial de acción de la membrana. El calcio nos ayuda como mediador intracelular y participa en la transmisión del impulso nervioso. Después tenemos el potasio, el cual participa en el equilibrio osmótico, en la concentración de sustancias dentro y fuera de la célula. Este colabora con la permeabilidad de la membrana y es fundamental para la síntesis de las moléculas, ya que este participa tanto en las reacciones químicas como en la transmisión nerviosa y en la contracción muscular. Después tenemos el magnesio. Este interviene en la síntesis de neurotransmisores y actúa como relajante muscular. Produce la repolarización de las neuronas. Tenemos la vitamina B1. Esta forma parte de la ruptura de enlaces químico carbono-carbono y es cofactor de una enzima que rompe los hidratos de carbono. La vitamina B2 nos ayuda a la creación de enzimas que ayudarán a la liberación de energía. Por lo tanto, nos proporciona energía necesaria a las células para su funcionamiento. La vitamina B3 nos permite la producción de neurotransmisores, así como la síntesis de hormonas. Esta forma parte de las coenzimas NAD y NADP, por lo tanto, nos ayuda a la restauración del ADN. La vitamina B5 forma parte de la estructura de la coenzima A, la cual interviene en las reacciones del metabolismo. Y por último hablaremos de la vitamina C, la cual se deriva del metabolismo de la glucosa. Es una de las más importantes, ya que evita que las otras vitaminas tengan el proceso de oxidación. Hemos llegado al final y espero que les haya sido de útil toda la información que se les brindó durante este video y que hayan podido aprender algo sobre la neurona, cómo se transmite la señal, los procesos que se llevan a cabo y lo importante que es una buena nutrición para que estos procesos se puedan llevar a cabo de manera correcta.